Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a charlar acerca de una nueva unidad, el eje 3 en la materia, que tiene que ver con la temática recuperación de información. Vamos a desarrollar este eje básicamente en dos clases. Una que va a ser esta, la primera, que bueno, tiene que ver con más que nada las cuestiones más fundamentales de la recuperación de información como campo de estudio, desde el punto de vista operativo, de los procesos y de la propia práctica, digamos, de lo que se llaman los modelos de recuperación de información. Y una segunda que va a tener que ver más con una mirada más práctica de la recuperación de información, ya orientada a herramientas eh, en el entorno web de diferentes tipologías y ver allí una serie de ejemplos y de prácticas respecto de cómo se comporta hoy o cómo se traslada, si ustedes quieren, los conceptos más clásicos de la recuperación de información que siguen vigentes y presentes a estos entornos nuevos, cambiantes, absolutamente cambiantes y dinámicos en la actualidad. ¿Mm? Bueno, lo primero es, vamos a situar una serie de componentes en el campo de la recuperación de información, que digamos, sería como las facetas de la recuperación de información, ¿sí? O los diferentes tipos de abordaje que se pueden dar en este campo. Uno tiene que ver, por supuesto, con las áreas de estudio y desarrollo que tiene la recuperación de información, la RI, desde el punto de vista también de cómo se ha ido desarrollando históricamente. Ahora lo vamos a ver. Luego la definición de los entornos, ¿no? Recién mencionaba las nuevas herramientas en el campo de la web, de internet, que tienen, digamos, una, unos entornos de búsqueda particulares, donde el diseño, la cuestión de las interfaces y demás juega un papel determinante. También las plataformas desde donde nosotros hacemos búsquedas y recuperación, ¿no? Luego estarían los contextos también. Digamos, siempre los procesos de búsqueda y recuperación tienen que ver no solamente con quién busca, sino también desde qué lugar busca, ¿no? En el sentido de las diferentes capacidades, conocimientos que tiene respecto del tipo de búsqueda que va a hacer. Ya no es lo mismo las búsquedas que hace un especialista, un investigador, un profesional, respecto de, ¿no?, una persona común que atiende, digamos, sus dudas, intereses o curiosidades en algunos espacios, también con el nivel cultural, educativo que cada uno de nosotros tenemos, con las distintas infraestructuras tecnológicas con que se cuenta para poder buscar, y esto tiene que ver desde las cuestiones más básicas como las velocidades de conexión, el tipo de dispositivo a través del cual yo busco, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, los contextos siempre son importantes y determinan en muchos casos la, el tipo de búsqueda y de resultados que se tienen, y sobre todo cómo se evalúan esos resultados, ¿no? Y a qué tipo de información se tiene acceso. Bueno, pues hay una serie de pasos, elementos, estrategias, digamos, que conformarían todo el proceso, ¿no?, de lo que llamamos así genéricamente búsqueda y recuperación, que esa es otra parte también importante, interesante para abordar. Luego, más la cuestión evaluativa, es decir, en términos de cómo se evalúa efectivamente los resultados de un proceso de estas características, si existen escalas, si existen, en fin, diferentes metodologías para poder evaluar cuestiones como la eficacia, el rendimiento, la pertinencia, el acierto, en fin, toda una serie de conceptos que se asocian a una medición probable de los resultados, ¿no? Y finalmente, o bueno, esto no tiene un orden estricto, y este probablemente sería uno de las primeras cuestiones que deberíamos charlar, son los modelos de recuperación de información, ¿no? Los modelos, si se quiere, algorítmicos, es decir, la forma en que las búsquedas se ejecutan en entornos
informativos, entornos de datos, la manera que los sistemas tienen de poder resolver esa petición de búsqueda y la manera que tienen también de poder estructurar una respuesta, ¿no? Básicamente sería eso, es decir, cuáles serían las cuestiones más técnicas, si ustedes quieren, lo que pasa detrás de la pantalla, de acuerdo a diferentes modelos, en los cuales desde una mirada algorítmica se pueden resolver estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a transitar algunos de estos aspectos en esta primera clase. Respecto de los abordajes, yo les hablaba recién de los contextos y precisamente hay básicamente dos grandes enfoques de la recuperación de información que atañen también a dos contextos particulares, ¿no? Uno, digamos, es el enfoque centrado en los sistemas o el enfoque más duro, digamos, y que tiene que ver precisamente con el software, con lo algorítmico, también denominado paradigma físico, ¿no? Porque efectivamente es aquella área de la recuperación de información que se desarrolla, digamos, metafóricamente de la pantalla hacia atrás, ¿no? De lo que no vemos, de lo que inclusive nosotros tenemos muy poca injerencia o abordaje porque no tenemos la formación para ese tipo de contenidos, y que ha estado atado esencialmente durante mucho tiempo a los diseños algorítmicos, por eso digo, los diseños lógicos, si ustedes quieren, que fueron evolucionando en el tiempo respecto de los sistemas disponibles para búsqueda y recuperación, ¿no? Donde en general nosotros los podemos comprender en términos de su funcionamiento, y eso vamos a ver un poco también, pero digamos no somos personas que desarrollemos esa área y que tengamos demasiada injerencia, digamos, en operar en cambios o alteraciones en esos sistemas, ¿no? Sí debemos ser críticos, debemos ser comprensivos de esos sistemas y en función de eso, bueno, los podemos aplicar. Luego hay un enfoque que sí, incluso surge dentro del campo de la ciencia de la información, que es el enfoque situado en los usuarios, ¿no? También llamado paradigma cognitivo, digamos, que intenta analizar, considerar, estudiar básicamente lo que es la interacción entre el usuario y el sistema, ¿no? O sea, sería de la pantalla para afuera. Así, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se desencadena a partir de un proceso de búsqueda y recuperación de información, ¿no? Desde la perspectiva cognitiva, como decíamos? Las formas de representación, las formas de resolución, las estructuras de conocimiento previas, necesarias o requeridas, o que condicionan en algún caso esa relación, ¿sí? Lo que llamamos estrategias, que digamos están basadas y están asentadas en esta estructura previa de conocimiento. Acá, digamos, hay todo un campo de estudio que tiene que ver más con la perspectiva humana, si ustedes quieren, ¿no? Y que efectivamente por nuestra propia formación somos capaces de abordar. La evolución de este paradigma, digamos, que nace en los 70, también va digamos, desarrollando o ampliando sus formas de evaluación, análisis de esta cuestión, hacia lo que son los contextos, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, lo que rodea esta interacción entre usuario y sistema es más una visión más sociocultural, digamos, orientada a la capacidad o al impacto que tienen, digamos, los contextos sociales, culturales, económicos, ¿no? en la ejecución de estos procesos, ¿sí? En términos de cómo los sujetos, ¿sí? A partir de sus trayectorias históricas, sociales y demás, se comportan y se desarrollan en contextos o en entornos de los sistemas de búsqueda y recuperación. Esto es un área muy interesante, siempre más o menos activa, que ha ido abordando, digamos, con otros nombres también, pero esencialmente tiene esta filosofía de abordaje, ¿no? Esta perspectiva de abordaje que sí es bien interesante, ¿sí? Digamos que estos serían entonces las dos grandes ramas de la recuperación de información y las características que tiene cada una respecto de sus
sus abordajes, ¿no? Bueno, una de las cuestiones, digamos, ¿no? Porque acá estamos hablando, cuando hablamos de recuperación de información, siempre, digamos, parece obvio, pero hay que decirlo, siempre lo que estamos haciendo acá es trabajando con la idea o el concepto de recuperación de información. Fíjense ustedes que la cuestión algorítmica se sitúa en los 50, ¿no?, del siglo pasado. Es que precisamente siempre hablamos de una búsqueda y recuperación mediada por tecnología, ¿no? De manera tal que hay un sistema ahí que es el encargado de procesar, comprender, entre comillas, ¿sí?, y devolver una respuesta en términos de una serie de cuestiones que hacen a lo que es la búsqueda de cada uno de nosotros, de cada uno de los usuarios. Y ahí se imponen una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de relevancia es un concepto efectivamente que atraviesa todo este proceso. Digamos, siempre relevancia, y ahora vamos a meternos un poquito en desglosar este concepto, porque, digamos, ¿qué se considera relevante y qué es la relevancia en términos de búsqueda y recuperación, ¿no? En general, la motivación de una búsqueda siempre tiene que ver con una necesidad que pueden ser de distintos tipos, pero básicamente una necesidad de información, ¿no? Y que en esa necesidad, en esa expresión de la necesidad, que va a ser una ecuación de búsqueda, que va a ser, en fin, esa interacción con esa interfaz de búsqueda, va a ser buscar información, o que el sistema nos devuelva información que sea relevante en términos de mis necesidades, ¿no? Y aquí aparecen dos planos de lo que podemos entender como relevancia. Una de ellas precisamente es la que impacta en lo cognitivo, es decir, que algo relevante para mí en términos de lo que es buscar información sería algo que produzca efectos, modifiquen, ¿sí?, mis limitaciones cognitivas respecto de lo que estoy buscando, es decir, mejoran, enriquecen lo que yo sé acerca de alguna cuestión o de la temática sobre la que estoy buscando, de manera tal que algo relevante es cuando ese proceso es positivo, cuando ese proceso se transforma, digamos, en una modificación de lo que yo sabía acerca de ese tema, ¿sí? Es decir, un enriquecimiento, si ustedes quieren, respecto de la situación inicial de búsqueda con lo que después el sistema pudo recuperar. Entonces, en ese caso, lo relevante modifica, ¿no?, los contextos cognitivos de sus usuarios, de nosotros mismos, ¿no? Cada vez que buscamos algo es relevante, porque efectivamente satisfago esa necesidad sabiendo un poco más acerca de lo que estoy buscando, ¿sí?, o averiguando definitivamente alguna cuestión. Pero siempre hay que, digamos, en términos de si pudiéramos tabular o clasificar, si ustedes quieren, los tipos de consulta, que son muchísimos, también el concepto de relevancia iría ahí un poco acomodándose. Una cosa es preguntar qué es tal cosa, así, a secas, a un buscador, porque no tengo ni idea. Y otra cosa es buscar acerca de una temática que yo ya vengo trabajando, investigando, que incluso aplico, para poder actualizarme, para poder, en fin, saber un poco más. Y entonces ahí, digamos, los puntos de partida, los escalones cognitivos son diferentes, ¿no? Pero en todo caso, siempre una relevancia positiva sería algo que el sistema pueda recuperar y que modifique o enriquezca mi situación inicial, ¿no? La otra cuestión, digamos, de la relevancia se refiere más al aspecto comunicacional, ¿no? Es decir, de qué manera yo puedo trasladar, ¿sí?, la inquietud de saber más, de poder modificar, de enriquecerme a una forma de búsqueda, ¿no?, a un sistema que me propone una serie de instrumentos o de herramientas para poder buscar, y que en ese sistema yo puedo colocar una pregunta, una ecuación de búsqueda en términos generales que haga comprender al sistema el sentido, lo que yo realmente deseo y busco en términos de información, ¿no? A eso se le llama componente inferencial, es decir,
tanto que el usuario pueda expresar correctamente el sentido, lo que realmente quiere buscar, como también por parte del sistema que pueda interpretar efectivamente, ¿m? O que pueda tener las herramientas para poder interpretar el sentido de la búsqueda, ¿no? Lo que efectivamente yo estoy buscando. ¿M? Y ahí ya, y estas cosas van de la mano, digamos, ¿no? La relevancia cognitiva suele darse en términos positivos, en términos, digamos, de éxito o exitosa, cuando esa comunicación puede darse de manera mucho más efectiva. Es decir, el sistema de recuperación de información tiene la facilidad de poder interpretar, ¿sí? Inferir efectivamente el sentido en el que yo estoy buscando las cosas. Esto se transforma de muchas maneras, o los sistemas, eso no es lo mismo buscar, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo buscar en Google que buscar en un catálogo de una biblioteca, ¿no? El proceso de inferencia que tiene, incluso ahora con herramientas basadas en inteligencia artificial, es mucho mayor, porque incluso yo le puedo dar, en términos de lo que es la inteligencia artificial, puedo aclararle quién soy, desde qué lugar busco, qué es lo que espero de esa búsqueda, se lo puedo contar, mientras que a una búsqueda pura y dura en un catálogo de bibliotecas, lo único que puedo hacer es colocar una serie de términos, descriptores o lo que fuere, con algunos operadores, y que el sistema pueda resolver en base a esa poca información de entrada que yo le puedo dar, ¿no? Entonces, siempre la relevancia, como ven ustedes, tiende a medirse, es decir, tiende a evaluarse qué tan relevante es lo que un sistema puede llegar a recuperar. Y la evaluación en general, y acá lo decimos en términos del usuario, es subjetiva, ¿no? Es decir, la medida en que en general se aplica de si fue relevante o no una búsqueda es, digamos, algo relativo al volumen de información recuperado, y dentro de ese volumen particularmente lo que a mí me sirvió o creo o considero que es nuevo, que es específico y que efectivamente me aporta algo, ¿no? Y ahí un poco las medidas son un poco son diferentes, digamos, son relativas, ¿sí? Pero el término relevancia, entonces, como vemos, es un concepto, digamos, que atraviesa los procesos de búsqueda y recuperación. Bueno, ¿dónde buscamos información? Y aquí vamos a hacer una gran división que tiene muchos años. Ven ustedes, ahí abajo hay una cita del año 87, Belkin y Croft en aquellos momentos, y bueno, y para cuestiones, digamos, del desarrollo de la recuperación de información son dos referentes. Ya en aquel momento, y esto está un poco adaptado, por supuesto, proponían dos grandes escenarios de recuperación o espacios, si ustedes quieren, ¿no? Que efectivamente hoy en día siguen, aunque no de manera tan lineal y tan concreta como se está poniendo acá, pero sigue existiendo, digamos, esta división. Es decir, hay un espacio que es altamente estructurado, que en general nosotros llamamos bases de datos, y en el caso nuestro estamos hablando de bases de datos bibliográficas, y particularmente son bases de datos bibliográficas que son espacios cerrados, es decir, tienen un límite claro, ¿no? Respecto de la cantidad de registros que indizan, respecto de la cantidad de información que pueden abarcar, ¿no? Y como decíamos, y esto tiene que ver con el propio desarrollo que ha tenido nuestro campo en lo que es un poco los procesos de automatización, de almacenamiento y de estructuración de catálogos, espacios altamente estructurados, ¿no? Ustedes lo saben claramente, tenemos ahí un marco normativo muy, muy concreto, muy fuerte, que, digamos, propone para un catálogo bibliográfico o una base de datos bibliográfica una estructura absolutamente determinada, normativa y estandarizada, ¿sí? Ningún dato allí adentro está librado al azar, ni escapa, digamos, de estar bajo alguna normativa específica. Luego tenemos las redes. En aquel momento, década del 80, todavía Internet no existía, pero sí ahora, por supuesto que existe. Digamos, la web, lo que nosotros genéricamente llamamos la web, el espacio digital. Bueno, ese
El otro, que contiene el anterior también, ¿no? O sea, las bases de datos estructuradas están en este espacio, pero a su vez el mismo espacio, digamos, se establece como un gran campo de información, un gran espacio donde buscar información, y tiene por supuesto sus características, ¿no? Que están atados a las lógicas sobre las cuales se estructuran los objetos informativos dentro de la red, ¿no? Y estos espacios suelen ser o tienden a ser abiertos, distribuidos, en el sentido de no solamente la gran cantidad de tipologías de objetos informativos, objetos digitales que están disponibles, sino también, en muchos casos, la forma en que esos objetos están disponibles o están estructurados dentro de este espacio digital, ¿no? De manera tal que es este entorno, digamos, buscar en este entorno absolutamente amplio, ¿sí? Totalizante, porque cuando hablamos de la web es la web, y cuando yo uso un buscador como Google estoy buscando en teoría, ¿no? Que eso no es necesariamente correcto, pero en teoría la ilusión es que estoy buscando en toda la red. Bueno, allí conviven, decíamos, cuestiones que no son tan estructuradas, que están esparcidas, ¿sí? Y que al mismo tiempo aparecen, digamos, aspectos que los hemos ido trabajando en la unidad 2 sobre todo. Es una información interoperable, es decir, que las herramientas que yo utilizo para buscar y recuperar pueden ir sumando elementos y construir un elemento nuevo, que es un elemento nuevo recuperado, ¿no? como objeto informativo, en base a esta capacidad que tiene ese espacio de, digamos, ensamblarse como si fuera, mediante una necesidad de búsqueda, ensamblarse con diferentes datos e información para poder responder a esa consulta, ¿sí? En todo caso, las diferencias entre los aspectos o espacios muy estructurados como las bases de datos bibliográficas y los aspectos poco estructurados, no digo que no sean, sino que son poco estructurados o con estructuras diversas, ¿no? Como es la red en general, como es la web en general, bueno, ahí adentro son las dos posibilidades, los dos espacios en los cuales los procesos de búsqueda y recuperación pueden darse, y por supuesto que sea en uno o en otro ámbito, existen diferencias respecto de, no necesariamente en la perspectiva cognitiva que veníamos hablando, ¿no? Donde el concepto de relevancia sigue estando para cualquiera de las dos dimensiones, sino que la forma en que se resuelve esa búsqueda respecto de la herramienta que yo estoy usando y la manera de lectura de esos resultados, bueno, en muchos casos son sensiblemente diferentes, ¿no? La otra cuestión a saber es que, digamos, cuando uno habla de búsqueda y recuperación, son dos procesos que parecerían ser como una especie de instrumento. Bueno, no, eso está, digamos, forma parte de un sistema, lo que en general se habla de sistemas de recuperación de información, ¿no? Y ya cuando hablamos de sistemas es porque vamos incluyendo dentro de todas las operaciones de búsqueda y recuperación a otras que no, en muchos casos, por ahí no se tienen muy en cuenta, ¿no? Pero en general, un sistema, dice aquí, se conforma de manera tridimensional, por lo menos con tres grandes dimensiones, ¿sí? Que tienen que ver desde la salida hacia adentro, si quieren, del sistema, ¿no? Desde una consulta, ¿no? El término query se utiliza habitualmente en este campo, que es la forma inglesa de lo que es una consulta, ¿no? Desde las consultas del usuario, que estaríamos de la pantalla hacia afuera, como hablábamos hoy, hacia adentro, ¿no? En donde tienen que haber, digamos, bueno, obviamente documentos, objetos informativos sobre los cuales se va a buscar, pero en el medio, ¿no? Y sobre todo en los sistemas bibliotecarios, procesos de organización y representación de ese conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado trabajando aquí, y ustedes desde hace ya rato con Organización 1 también. Aquí entraría lo que es toda la parte de descripción documental. Entonces, la búsqueda y la recuperación pueden llevarse a cabo cuando existe un sistema de estas características, ¿no? En algunos casos, los procesos de organización y representación son más o menos automatizados, son más o menos o fuertemente normalizados, como es el caso de los entornos bibliotecarios. En otros casos, como son el caso de las redes, de la web, bueno, son distribuidos, son distintos, pero en todo caso siempre se dan estas tres dimensiones, ¿no? Siempre hay una consulta,
en función de la recuperación o de que esa consulta sea volcada sobre una serie de documentos o de objetos informativos, y en el medio algo que interprete y pueda ejecutar algorítmicamente, antiguamente era mecánicamente, esa búsqueda, ¿sí?, en las fuentes requeridas. Y acá estamos hablando, en el caso nuestro, de los sistemas de organización del conocimiento, estamos hablando de los elementos identificatorios que permiten una recuperación, como pueden ser los temas, ¿no?, como pueden ser los autores, como puede ser cualquier elemento en realidad que esté presente en una base de datos, puede ser recuperado. Y para eso hay, decíamos, procesos estándares de organización y representación. Por eso, en general, todo esto siempre está englobado en los que se denominan así, técnicamente los SRI, ¿no?, los sistemas de recuperación de información. Bueno, ¿cómo se recupera, no? Siempre ya acá metiéndonos un poco en la vertiente algorítmica. Bueno, existen lo que llaman modelos de recuperación, que tienen muchos años, digamos, porque esto arranca, como decíamos, en el siglo pasado, y aún hoy están vigentes, perfeccionados y evolucionados, pero son modelos que están presentes. Respecto de cómo, cómo los sistemas estructuran, ejecutan y responden en base a una consulta, básicamente, ¿no? Ahí hablamos y sumamos los dos entornos que recién establecían Belkin y Croft, de recuperación y de navegación, que son dos cuestiones absolutamente complementarias, ¿no? Siempre hay primero, en términos de lo que es la búsqueda de información, una recuperación o la actuación de un modelo de recuperación y la posibilidad después de navegación, ¿no? La navegación en general ha sido, digamos, un elemento instalado a partir de la idea de red, de la idea de espacio digital, ¿sí? Y ahí aparecen, bueno, ya herramientas o procesos muy conocidos, como es el caso del hipertexto. Aparece, digamos, un concepto que acá lo ponemos como browsing. Browsing tiene es un término inglés, por supuesto, una traducción doble para nosotros. Sería ojear sin H y ojear de ojo, digamos, y ojear con H de hoja, ¿no? Es decir, una manera de navegación que está puesta en lo que vamos viendo, lo que vamos mirando, ¿no? La O sin H, los ojos sin H, y de lo que podemos ir pasando, como si tuviéramos un libro en la mano y pasando hojas, ¿no?, chusmeando el libro, que sería el ojear, digamos, con H, ¿no? Esa capacidad de la tecnología de poder darnos esa herramienta, digamos, de navegación, de búsqueda, que es más inferencial, digamos, que es más intuitiva en muchos casos, bueno, siempre está acompañada de un modelo de recuperación de los que vamos a ver ahora, y que es una capacidad en general que tiene los espacios digitales como es la web, ¿no? Cuando hablamos de modelos de recuperación, aquí vamos a desarrollar los dos, que son los clásicos, el modelo booleano y el modelo vectorial, ¿sí? El modelo booleano es un modelo basado, o modelo algebraico, porque está basado en el álgebra de Boole. Los que peinamos más canas hemos hecho una formación secundaria con la teoría de conjuntos y demás cuestiones que vienen de esta perspectiva algebraica, y que en general el modelo booleano, digamos, se instala como una solución algorítmica, ¿sí?, para que un sistema pueda operar una respuesta de tipo semántica, digamos, ¿no? En algunos casos, en realidad puede responder cualquier cosa. Y lo hace de una manera muy, muy particular, ¿no? En general aparecen aquí las formas lógicas en las cuales yo puedo establecer combinaciones en esas búsquedas, y las limitaciones y la capacidad que tiene un sistema booleano para poder responderlas, donde básicamente me da tres alternativas, ¿sí? Me da la posibilidad de sumar elementos en una búsqueda, me da la posibilidad de intercederlos, ¿sí?, lo que nosotros vamos a llamar combinarlos, ¿sí?, y también me da la posibilidad de negar algo, ¿no?, que una búsqueda desde ese punto de vista es un poco más difícil de imaginar, pero es posible, ¿sí?
Digamos, cuando yo busco algo en general, pero no tal cosa, ¿no? O sin tal cosa, ¿no? Bueno, esa capacidad de negar, ¿no? De apuntar a un todo, pero no el todo, sino sin una de sus partes, es la posibilidad de negar algo, ¿no? Este, este modelo booleano se construye un modelo muy sencillo en su funcionamiento, ¿sí? Eh, y es un modelo, digamos, que ha sido exitoso, todavía se sigue usando, eh, con unos límites muy marcados, que ahora lo vamos a ver, y que en general se dice es un modelo de tipo binario. ¿Por qué? Porque las respuestas que puede dar en función de las búsquedas que puede construir, ¿no? Con estos operadores que estamos viendo, pueden ser de dos tipos. O sea, pueden ser verdaderas o falsas. Es decir, existe lo que yo trato de buscar o no existe, ¿no? ¿En términos de qué? En términos de la combinación que yo estoy generando. Siempre acá el modelo actúa cuando yo intento combinar algo. Si yo hiciera una búsqueda simple, lo que se llama una búsqueda de un término solo, bueno, no requeriríamos de ninguno de estos elementos. Simplemente busca si el término está y se acabó, ¿no? Ahora el tema es cómo lo busca, y aquí aparece también las limitantes del modelo booleano. Es decir, se dice que es verdadero o falso, que es binario, digamos, en términos de la respuesta, porque es un modelo, perdón, de búsqueda exacta o exact match, ¿no? Es decir, busca tal cual yo estoy buscando, ¿sí? Y cuando digo tal cual yo pongo dos términos, son exactamente esos términos, no puede diferenciar, por ejemplo, formas singulares o plurales o cuestiones de género, ¿no? Tampoco, por supuesto, cuestiones sinónimas, ¿no? Es exactamente lo que yo pongo. Entonces, si yo utilizo un operador entre dos términos, entre dos conceptos o temas, son esos temas tal cual los acabo de escribir en las formas que los voy a buscar. Y van a tener que estar de la misma forma que yo los acabo de escribir para que pueda recuperarme algún elemento informativo. En el caso de una biblioteca va a ser un registro bibliográfico que contenga, ¿sí?, esa combinación de términos que acabo de pedir. Entonces, esto es un problema porque efectivamente aparece ahí la gran limitante. El sistema no puede interpretar, no puede inferir, ¿se acuerdan cuando hablamos? No puede inferir otras maneras que no sean las exactas o literales que yo les estoy poniendo, ¿sí? Digamos que es bastante limitado en ese caso. Aún así, es un modelo bastante exitoso y potente en términos de recuperación. ¿Cuáles son las variaciones de combinaciones lógicas que podemos hacer en este modelo? Decíamos son tres, y acá en general estos se representan las formas, los resultados que dan los operadores del modelo booleano, que son tres: or, and y not, ¿sí? Mediante lo que se llaman los diagramas de Venn, ¿no? Estos conjuntos que ustedes ven pintados aquí, en donde la pintura un poco resalta qué es lo que devuelve el modelo booleano cuando yo utilizo alguno de estos operadores, ¿no? Entonces, hay dos que básicamente son los más usados acá, el or y el and, pero tienen respuestas absolutamente diferentes, ¿no? Y acá simplemente el ejemplo está armado entre dos términos hipotéticos que los denominamos con letras. La ecuación A or B, digamos, donde A y B serían temas, ¿no?, descriptores, lo que ustedes quieran, palabras claves. Digamos que sería buscar mediante una suma lógica o utilizar un operador OR, ¿sí? Bueno, es una, como lo dice la expresión, es una suma, es una búsqueda absolutamente amplia, y acá donde cada conjunto, digamos, corresponde a un tema de búsqueda, fíjense ustedes que están todos pintados, incluso la intersección entre los dos conjuntos, donde dos conjuntos encimados o intercedidos significaría que en una base de datos bibliográfica vamos a tener registros, y si A y B fueran descriptores, vamos a pensar que el sistema busca en el campo de descriptores, ¿no?, de cada uno de los registros de ese catálogo bibliográfico. Entonces, el conjunto A responde a los registros que contienen en el campo de descriptor el descriptor A, ¿sí? Los registros el conjunto B son
aquellos registros que contienen el descriptor B. Y la intersección de ambos conjuntos es porque hay registros que van a contener en el campo de descriptores ambos descriptores, A y B. De manera tal que cuando yo busco A o B, los estoy sumando lógicamente, voy a buscar, y así debería traducirse o explicarse, digamos, este tipo de operador. Va a recuperar este modelo todos los registros bibliográficos que contengan el descriptor A, todos los registros bibliográficos que contengan el descriptor B y todos los registros bibliográficos que contengan A y B, o sea, ambos descriptores, ¿no? Por eso se llama suma lógica, es una búsqueda, digamos, absolutamente amplia, abarcativa. Son de estas búsquedas que en general cuando yo uso un OR, la cantidad de registros que voy a recuperar siempre va a ser bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque las posibilidades son muchas para que el sistema responda positivamente. Luego aparece el AND, ¿sí? Que es la intersección, y aquí, digamos, estamos en un caso casi contrario a la sumatoria, porque este operador es de intersección, que llamamos combinación, y lo que va a buscar, usando los mismos descriptores A y B, o sea, A and B, ¿sí? Va a ir a buscar registros bibliográficos en donde solamente estén dentro de un campo, del campo de descriptores, ambos descriptores, A y B, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué le decimos combinación? Porque efectivamente el sistema, en su estructura lógica, entiende que si dos descriptores están en el mismo registro, es que están combinados, ¿sí? Es que conceptualmente o temáticamente están combinados, ¿sí? De manera tal que lo recupera. Ahora, claro, las recuperaciones son en general más específicas, más puntuales. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que estos dos descriptores estén o existan al mismo tiempo en el campo de descriptores en un registro bibliográfico son menos que la búsqueda anterior, ¿sí? Que tenía más posibilidades. Por eso se pinta solamente, que serían los registros recuperados, aquella parte donde interceden ambos conjuntos, ¿sí? Finalmente, la ecuación A not B, digamos que, vuelvo a repetir, es un operador que está disponible en el modelo, pero que es muy poco usado, ¿no? ¿Qué sería una búsqueda negativa? Bueno, qué sé yo puedo buscar algo respecto de, qué sé yo, Latinoamérica, menos Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy buscando la América Latina de habla española nada más. Entonces puedo poner Latinoamérica, not Brasil, en el sentido de que, asociado a su vez a algún tema, ¿no? Para que esa respuesta el sistema tenga la capacidad de recuperarme todos los registros sobre ese tema que existan en el campo latinoamericano, pero que aquellos que refieren a Brasil no los tome en cuenta. Esto, digamos, contado así suena sencillo, después en la práctica esto se complica un poco más, pero ese sería un poco el efecto del operador NOT. ¿Qué es lo que sucede con el modelo booleano? Y esa es la limitante, que todos los registros que recupera usando cualquier tipo de operador para el modelo booleano son iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usé A and B, por más que existan los dos descriptores dentro del mismo campo, no necesariamente todos los registros, y esto lo sabemos y tiene que ver con la relevancia que hablábamos recién, no todos los registros van a tener o van a ser relevantes para el usuario de la misma manera. Y el problema del modelo booleano es que no tiene forma de decirme cuáles de esos registros serían o estarían más cercanos a lo que yo busco y cuáles estarían un poco más alejados, ¿no? Respecto de las temáticas que estoy buscando yo. No lo puede hacer porque lo hace, y tiene que ver con esto de la búsqueda exacta, ¿no? Entonces esto hace que si yo recupero 100 registros, el registro más importante puede ser el número 100 o el número 50, no necesariamente los primeros, como estamos acostumbrados a hacer nosotros en sistemas donde sí operan con la relevancia. Mayormente es el caso de los buscadores en internet, donde sabemos que los primeros enlaces que aparecen son generalmente los más apropiados, los más cercanos a lo que yo busco. Bueno, el modelo booleano no puede hacer eso, solamente recupera lo que exactamente puede recuperar respecto de lo que yo estoy diciendo y no tiene posibilidad de ordenar, rankear la respuesta en términos de el grado de relevancia que tiene cada uno de los registros de acuerdo a la búsqueda que yo hice. Esa es la otra limitante, ¿sí? Bueno,
Y eso es lo que viene a solucionar el modelo vectorial, ¿no? Que utiliza o puede trabajar conjuntamente con el modelo booleano, pero al mismo tiempo lo que hace es dar relevancia. ¿Y cómo hace para dar relevancia? Así como hace para saber cuáles registros hipotéticamente serían o servirían más a la búsqueda que yo estoy haciendo o a la respuesta que estoy esperando y cuáles menos. Bueno, la única forma de hacer eso es darle un peso, ¿sí? ¿Qué es un peso? Bueno, darle un peso semántico, ¿sí? Porque cuando yo busco en base a un descriptor, en base a un tema, una palabra clave, lo que fuere, bueno, que aparezca esa palabra clave no significa que ese documento trate exclusivamente o particularmente o muy centralmente sobre esa temática. Simplemente aparece el descriptor porque lo menciona o porque tiene alguna relación, pero no puede diferenciar, digamos, si yo tuviera 3, 4 documentos que trabajaran el tema de, no sé, bibliotecas escolares, en donde uno de los documentos, la biblioteca escolar, está tomada desde un punto de vista secundario, algún otro toma la biblioteca escolar como un elemento simplemente de una referencia al paso, digamos, ¿no? Mientras que hay 2 o 3 de esos 5 documentos que efectivamente son casi tratados de la biblioteca escolar. Bueno, finalmente los 5 registros tienen como descriptor biblioteca escolar. ¿De qué forma entonces yo puedo saber, o el sistema puede discriminar cuáles de esos documentos tiene más peso semántico respecto de lo que yo estoy buscando? No tiene manera per se. Lo que sí puede hacer es otorgarle pesos. Entonces, cuando la biblioteca escolar tiene un peso mayor por alguna característica que el sistema puede otorgarle, sabe que aquellos documentos que se dedican exclusivamente a hablar de la biblioteca escolar van a ser más importantes que los otros. Por lo tanto, van a aparecer primero. Bueno, en general, y esto digamos excedería la clase, pero la forma de otorgar pesos de estos sistemas es una forma algorítmica, en muchos casos, por ejemplo, basada en modelos estadísticos, donde una primera cuestión, una primera medida tendría que ver con la capacidad que tiene un sistema en medir las frecuencias con que un descriptor aparece dentro de un documento para otorgarle un peso. Entonces, a la medida que ese descriptor, esa palabra clave, el tema que yo estoy buscando tiene una frecuencia más alta, aparece más veces, bueno, va a ser más importante, digamos, para rankear ese registro entre los primeros respecto de lo que sería la relevancia de lo que yo estoy buscando. Y los que tienen, por supuesto, menos formas o números de aparición o frecuencias de aparición irían, digamos, apareciendo más hacia el final, ¿no? Por darles un ejemplo muy tonto, por supuesto que las formas de darle peso a estas cuestiones son bastante más complejas, bastante más asertivas también. Modelos matemáticos, estadísticos aparecen allí para que este modelo vectorial pueda actuar ahora sí por relevancia. Es decir, no todos los registros valen lo mismo, ¿sí? Hay algunos que, y acá aparece el concepto de similaridad, respecto de lo que sería el modelo booleano, que recuerdan ustedes era el modelo de búsqueda exacta. Acá es más por similitud, es decir, de qué manera un registro se acerca mucho a lo que efectivamente yo estoy buscando en base a algún vector que yo pueda aplicar en el sistema, ¿sí? Alguna forma de otorgar peso, versus aquellos que son cada vez menos similares o se acercan menos a lo que es la ecuación de búsqueda. Esa sería la manera entonces de aplicar una relevancia, y que en esos 100 registros que habíamos recuperado con el modelo booleano ahora también son 100, pero en donde los primeros 10 seguramente son determinantes, son los más importantes, y si yo voy al número 100 o al número 90 ya estoy en registros que están bastante alejados de lo que yo efectivamente busco, ¿no? Esto es más o menos la forma en que los sistemas más modernos, más actuales, trabajan, ¿sí? Entonces, en una síntesis de esta idea de cómo un sistema, un modelo, en este caso vectorial, puede recuperar por ranqueo, como se dice técnicamente, o sea, por relevancia, es porque asume que los pesos es una posibilidad, peso en este caso, peso
Digo para saber que algo es más importante que otra cosa, ¿no? El peso puede ser en base a cualquier tipo de modelo algorítmico. Eso me permite entonces generar un ranqueo. La respuesta no es ya binaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos modelos además suman la posibilidad de que plurales y singulares puedan recuperarse, actúan por búsquedas, por ejemplo, por raíces de términos, con lo cual puede recuperar familias de términos asociados, ¿sí? Pueden buscar en el lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Bueno, que no aplican o no controlan las sinonimias, como pueden ser los tesauros, ¿sí? Pero cuando yo busco por un sistema, por un tesauro, sé que lo que debo buscar es por los términos autorizados. Si yo busco por los sinónimos o lo que son en el tesauro los no descriptores, no voy a recuperar nada. Bueno, este sistema, digamos, incorpora la capacidad de buscar en el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones lo que generan en realidad son grados de relevancia, procesos de similitud de esos registros que se recuperan y que se establecen como un ranqueo, ¿no? Como una jerarquía, donde reitero, y ustedes ya todos lo conocen, digamos, lo asumimos como normal porque estamos acostumbrados a eso, de que el principio de esa recuperación es efectivamente, seguramente lo más cercano, lo más asertivo a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Lo que hay que decir es un poco lo que también arranqué con este modelo, es que ambos modelos conviven. O sea, el modelo vectorial no excluye al modelo booleano. El modelo booleano sigue trabajando porque un modelo vectorial también trabaja con operadores booleanos, ¿sí? Pero lo que hace en realidad es potenciarlo, ¿sí? Y genera, digamos, una salida de este tipo como la que hablábamos recién, ¿no? Un ejemplo cotidiano, saliendo, porque hasta ahora los ejemplos los estamos dando en base a datos bibliográficas, ¿no? Pero ustedes saben, se busca y se recupera en cualquier, diría Horland, y recuérdenlo, espacio de memoria, ¿no? Y acá lo vamos a poner en un contexto muy concreto, que ya lo hemos citado como ejemplo también, ¿no? Entonces vamos a suponer que el modelo vectorial se está usando para recomendar productos a usuarios en una plataforma de compra y venta. Y yo allí estoy buscando un libro, acá bueno, ponemos un ejemplo, aprendizaje automático. Entonces, si el sistema, y todos los sistemas, digamos, operan bajo este modelo vectorial, tienen la capacidad no solamente de recuperar, obviamente, lo que yo estoy buscando, si es que existe, pero también de ofrecerme, en este caso con un sentido de venta, otros libros relacionados con lo que yo estoy buscando. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, acá decimos, se llama vectorial porque en general acá lo que construye un sistema de estas características, ¿sí? Es primero un vector del producto, en este caso sería un libro, y acá la tenemos fácil porque el vector de un libro se construye con los campos que conocemos, ¿no? ¿Qué es un vector? Un vector de representación. Bueno, un libro que tiene autor, tiene título, tiene palabras clave, tiene año, tiene editorial, ¿sí? Ya lo sabemos. Luego también tiene un vector de su usuario, entonces lo que hace es establecer una similitud entre las características de su usuario. Primero lo que va a poner es lo que está buscando, o sea, la ecuación de búsqueda, ¿no? Todo lo que escribí yo para buscar, pero también lo que va a hacer es saber, y esto tiene más que ver con lo que vamos a ver en la unidad siguiente, que es la web semántica y demás, tiene un historial mío, me conoce, digamos, o sea, me conoce digitalmente, ¿no? Sabe qué consumo, qué no consumo y demás, entonces eso es mi vector también. Entonces el sistema empareja, ¿sí?, el vector libro con el vector usuario, ¿sí?, y establece o responde u ofrece, acá por supuesto con una digamos, desarrollo más interesante, porque esta plataforma lo que quiere es vender productos similares que tienen que ver, acá la relevancia estaría, digamos, reemplazada o si ustedes quieren un poco encubierta con lo que sería un marketing, con lo que sería, digamos, ese vendedor que nos llena la cabeza así, porque además de lo que estamos pidiendo nos vive ofreciendo otras cosas y finalmente nos termina vendiendo algo más, ¿no? Bueno, pero este sería un buen ejemplo de lo que pasa cotidianamente en un modelo vectorial. También para saber que estos modelos de recuperación no operan solamente en base a datos bibliográficos o en entornos bibliográficos, sino en cada uno de los entornos donde yo puedo buscar información, o en este caso productos. Bien, por supuesto que
como una síntesis, si ustedes quieren. Ambos modelos tienen, digamos, características muy particulares, aunque son convergentes, son complementarias, en términos de lo que es la recuperación de datos y de información, porque también esto hay que exponerlo de esta manera. En general, nosotros en el campo bibliotecológico, en el campo bibliográfico, les diría, hablamos más siempre de recuperación de datos que de información, porque en realidad cuando nosotros buscamos en un OPAC de una biblioteca, estamos recuperando datos. ¿Datos de qué? Datos de los registros bibliográficos que están almacenados en ese catálogo. Rara vez los catálogos de las bibliotecas operan con una búsqueda de texto completo, o sea, lo que recuperan tiene que ver con lo que almacenan, y lo que almacenan es el dato, la referencia de un documento. ¿Se entiende? Entonces, ahí el modelo booleano es donde talla más, ¿sí? En términos de los datos, que en muchos casos son datos normalizados, controlados, ¿no? Por eso el exact match ahí funciona un poco mejor. Y luego tenemos la recuperación de información, donde la biblioteca ha tenido que también ir ampliándose, toda vez que es un recurso más dentro de la web, dentro del espacio digital. Entonces ahí conviven los dos sistemas, ¿no? Y en una serie de aspectos de lo que son las búsquedas y recuperaciones, bueno, ambos modelos reaccionan diferente o proponen soluciones diferentes, ¿no? Entonces el tema de lo que es el acierto, ¿sí? El acierto es, la capacidad que llamamos lo relevante de lo recuperado, ¿sí? De qué manera acertó el sistema en los registros que recuperó o en la información que devolvió. Bueno, en uno es exacto, en otro es parcial, o el mejor, o el que más se asemeja. Me confundía con la palabra similaridad, que bueno, es lo mismo, ¿no? El que más se acerca a lo que yo estoy buscando, ¿no? La inferencia en uno es algebraica, es exacta, digamos, está o no está, como les decíamos. Y la otra es inductiva, es más probabilística, es probable, ¿sí? Es probable que esto es lo que usted está buscando, pero no estoy seguro, se lo ofrezco, digamos, ¿no? Y se lo ranqueo, porque creo que esto que está primero se acerca bastante a lo que usted busca, y en la medida que usted va a ir para abajo, la cosa se va a alejar, ¿no? Entonces un modelo es determinístico, ¿sí? O sea, uno ya sabe efectivamente qué puede recuperar y qué no. Y el otro es posibilista, o sea, las posibilidades aumentan. ¿Por qué? Bueno, porque trabaja con otros estándares, ¿no? Con unos límites mucho más amplios, ¿no? Con esto de las en el caso de las cuestiones más terminológicas, los plurales, los singulares, los sinónimos, el uso del lenguaje natural, básicamente. Por eso, cuando yo hago una pregunta a secas, bueno, ahora más con inteligencia artificial, los sistemas, por fuera de lo que son los sistemas tradicionales de biblioteca, pueden responder, ¿sí? Bueno, básicamente era eso, ¿no? Establecer un poco la diferenciación. Fíjense que esto está extraído, digamos, de otra obra también clásica de la recuperación de información, de Rijksbergen, que es un clásico de fines de los 90. O sea, nada es nuevo en esto, sino que, digamos, por supuesto fue evolucionando y hay cuestiones más nuevas, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Vamos a llevar un ejemplo a esto para que se pueda entender la cuestión de la relevancia, ¿no? Un ejemplo muy tontito, muy chiquito. Entonces, si nosotros estaríamos frente a una ecuación de búsqueda, por ejemplo, muy amplia, muy genérica, como sería buscar ballenas y delfines asociándolos con un OR, ¿no? Un operador lógico inclusivo, la suma lógica, ¿sí? Y vamos a suponer que la respuesta del sistema, en este caso operado por un modelo booleano, serían de 5 documentos, en donde pudiéramos discriminar, o el sistema nos pudiera mostrar, por ejemplo, cuántos de esos términos aparecen en cada uno de los registros, ¿sí? No solo cuántos de los términos, sino las frecuencias que tiene cada uno. Entonces fíjense que el documento 1, bueno, aparece una vez el término ballenas, el otro delfines. El documento 2 lo recupera igual, aunque ballenas no está, porque es un OR, ¿recuerdan? ¿Sí? Acuérdense de los círculos pintaditos. Pero aparece delfines y aparece 2 veces, ¿sí? El documento 3, al revés, una vez 0, bueno, y así variaciones, digamos, de por qué recupero estos 5 documentos, teniendo como meta los términos ballena y delfines, ¿sí?
asociado por un OR, ¿no? Esta sería una búsqueda inicial. Vamos ahora a irla comparando, a llevarla a otros niveles para que ustedes puedan darse cuenta qué es la relevancia, o cómo un sistema que operaría de manera vectorial podría... ¿De qué manera responde un sistema booleano en una búsqueda por esto? O sea, ¿cómo ordena esa respuesta? Bueno, en este caso lo ha hecho por número de documentos, ¿no? El registro 1, 2, 3, 4 y 5. No tiene otra manera. Lo puede hacer alfabéticamente, si ustedes quieren. Si todos viéramos los registros en donde aparecen estos términos, lo podría ordenar alfabéticamente, lo podría ordenar numéricamente, no de otra manera. O sea, no lo puede ordenar por relevancia. O sea, no puede saber o no tiene forma de estructurar una respuesta en donde un registro puede ser más importante que otro y en donde siempre es decreciente, ¿no? El famoso ranqueo. Entonces, si esto sucediera, esta misma búsqueda en este mismo modelo, utilizando un modelo booleano, en un sistema capaz de vectorizar esa respuesta, es decir, de discriminar la relevancia, los documentos los va a ordenar de otra manera. ¿Por qué? Entendiendo que le va a dar algún peso, y el peso acá lo vamos a otorgar de manera estadística, es decir, por frecuencia de aparición de estos términos. Fíjense ustedes, a la izquierda ustedes tienen el orden que veamos recién, ¿no? El orden del modelo booleano, el orden de respuesta, del registro 1 al 5, ¿sí? Con un orden numérico. En la derecha tenemos un ordenamiento distinto, ¿sí? Primero el documento 4, luego el 1, el 5, el 2 y el 3. ¿Por qué? Y esto sería ya un sistema vectorial. Bueno, porque ahí operaríamos otorgando un peso a través de las frecuencias. Y fíjense ustedes que el documento 4 aparece primero porque es el registro en donde más veces aparecen ambos términos, ¿sí? Con una frecuencia de 2, ¿se entiende? O sea que, porque aparecen los dos términos y porque ambos términos tienen una mayor frecuencia, ese en teoría debería ser el registro más importante, que se acercara más, o con el peso semántico, digamos, más influyente en la búsqueda que yo estoy haciendo, e iría primero. Luego el 1. ¿Por qué el 1? Bueno, porque es el mismo que el 4, pero con una frecuencia menor. ¿Sí? Aparecen los dos términos, una vez cada uno. Va el 1. Luego va el 5, también igual que el 1. Bueno, ahí los dos tienen el mismo peso y quedan ordenados por orden, digamos, de registro. Perdón, el documento 2, o sea, acá tenemos las otras dos alternativas que quedan, son dos registros en donde uno de los términos no aparece. Pero el documento 2 hay uno que no aparece, pero el que aparece dos veces, ¿sí? Delfines aparece, entonces va el número 4 y así el 5. ¿Se entiende? O sea, eso sería de una manera absolutamente sencilla y simple. ¿De qué manera un modelo booleano solamente tendría la alternativa de ordenarlos numéricamente o alfabéticamente, y el otro, el vectorial, con los mismos resultados, lograría hacer, digamos, un ranqueo por relevancia, tomando en cuenta que una forma de darles peso a cada uno de los términos o registros buscados, y acá el peso está en las frecuencias y veces de número de apariciones, digamos, de estos términos que estamos buscando, ¿sí? Digamos, espero que este sencillísimo, vuelvo a reiterar, este ejemplo les sirva para darse cuenta, primero, que ambos sistemas pueden trabajar juntos y que el modelo vectorial puede sacarle, digamos, más jugo en términos de esta capacidad de medir la relevancia. Bien, esos serían los dos modelos, ¿sí? En términos de cómo funcionan, de cómo se conceptualizan, ¿sí? Y de la capacidad que tienen entonces de operar con diferentes respuestas. Ahora, la búsqueda y la recuperación de información también intervienen, digamos, una serie de procesos, de cuestiones que incluso en esta vertiente de análisis cognitivo de lo que es la búsqueda y recuperación toma en cuenta o se tienen en cuenta, y que en muchos casos alteran o califican o determinan los resultados de un proceso de estas características, ¿no? Hay muchos elementos, pero siempre hay que tener en cuenta, digamos, los más importantes, que son un poco estos que puntualizamos acá. Digamos, toda búsqueda tiene una intencionalidad.
Ninguna búsqueda es objetiva, porque todos tenemos una idea en la cabeza. El problema está, y decíamos hoy, la capacidad de inferencia, es la capacidad que tenemos nosotros de transmitir la intención que tenemos al buscar lo que buscamos, y la capacidad del sistema de poder interpretar eso también, ¿no? Pero siempre hay una intencionalidad, siempre. Lo que llamarían algunos, y ahora se discute mucho en el campo de la inteligencia artificial, los sesgos también, ¿no? Eso, diremos, sería un tipo de intencionalidad un poco más solapada, ¿no? Siempre buscamos con sesgos culturales, sesgos de todo tipo, ¿sí? Y los sistemas también responden con lo mismo, ¿no? El tema está en que nosotros nos demos cuenta, o que podamos determinar cuánto de esa intencionalidad, cuánto de ese sesgo, digamos, deforma la respuesta o empobrece la respuesta de lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Hay un proceso de interacción, y el proceso de interacción no está determinado solamente por el usuario. Ahí intervienen el conocimiento que el usuario tiene del sistema, las interfaces, la capacidad que tiene de expresar el usuario y del sistema de poder interpretar o dar facilidades para que esa intencionalidad anterior de la que hablábamos se pueda expresar, etcétera. O sea, la interacción es todo un campo, ¿sí? No solo en la recuperación de información, sino en los sistemas en general, donde intervienen múltiples factores, ¿no? La cuestión de la relevancia, que ya lo charlamos, ¿sí? Y en los niveles en que se da, digamos, hay una relevancia de tipo algorítmica que la vimos recién, pero anterior a eso habíamos hablado del concepto de relevancia desde un lugar no algorítmico. Entonces decimos que es algo relevante que puede darse, digamos, en términos cognitivos o en términos comunicacionales, ¿no? Esas dos vertientes, ¿no? Hay una evaluación, ese es otro elemento. Siempre la recuperación siempre es evaluada por el usuario y en algunos casos por los sistemas, y ambas cosas a la vez. O sea, el usuario y el sistema son evaluados. Las evaluaciones siempre son distintas, porque obviamente el usuario evalúa en términos de algo que es muy subjetivo, que es la pertinencia, ¿no? O sea, es pertinente, ¿me sirve o no me sirve? ¿Sí? Entonces el sistema puede entender que la recuperación que se ha hecho cumple con estándares de la devolución, bla, 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 en términos de la relevancia que tienen esos registros y demás, pero después el usuario decide efectivamente esos elementos, esos objetos, esos registros recuperados, qué grado de pertinencia o utilidad tienen para lo que está buscando. Entonces, ese es otro elemento, diría, central, que intervienen en estas cuestiones. Después hay un proceso de iteración, es decir, de repetición, de refinamiento en cada una de las búsquedas. No hay una búsqueda, siempre hay muchas. Entonces, siempre es un proceso iterativo, es un proceso que se está renovando o actualizando en la misma sesión de búsqueda o en sucesivas sesiones, ¿no? Porque uno lo busca una sola vez, por eso les digo, ¿no? Entonces, el usuario puede refinar, consultar, explorar. La primera búsqueda puede ser exploratoria, la segunda en función de la primera, bueno, se van ajustando algunas cuestiones, los filtros que existen hoy para poder refinar esa búsqueda, lo vamos a ver en la clase que viene, digamos, cómo actúan en este sentido de iteración que tiene este proceso, digamos, ¿no? Es algo intrínseco al proceso. En general, y siempre la recomendación es, por supuesto, no quedarse con una sola búsqueda, ¿no? De lo que haya. Bueno, salvo que esté buscando la temperatura. Aunque tampoco, porque puedo buscar en diferentes fuentes, ¿no? Bien. Dentro de lo que son los procesos, lo que llamamos ecuación de búsqueda, que es un poco la query, digamos, que es un poco la expresión final que nosotros construimos para buscar algo, ¿no? Esta puede ser una ecuación más o menos compleja cuando yo uso términos, palabras claves, descriptores y debo poner explícitamente operadores, en fin, refinar con otros elementos de periodos de tiempo, etcétera, etcétera. O puede ser una ecuación absolutamente de lenguaje natural, como yo ahora me siento en cualquier aplicación de búsqueda y digo, bueno, ¿en qué año Napoleón invadió España? ¿No? Y ping, aparece el dato. Y ahí no usé operadores, no usé nada, ¿no? Pero bueno, siempre en el campo bibliográfico y en las bases de datos bibliográficas
siempre las ecuaciones más estructuradas son las que efectivamente se utilizan, ¿no? Y es en ese sentido que proponemos esta idea, ¿no? Entonces ahí aparecen dos cuestiones: lenguaje de búsqueda, que es el lenguaje, digamos, en algunos casos son los sistemas de organización que están detrás, los elementos que proponen para buscar, siempre en términos, palabras clave, descriptores, frases, etcétera. Y después los lenguajes de interrogación, ¿no? Que es los que los modelos de recuperación proponen como elementos, digamos, como una sintaxis para combinar una serie de términos o básicamente de cuestiones semánticas que yo quiero exponer para que busque lo que quiero que busque, digamos. Básicamente es eso, ¿no? Y ahí viene la iteración también, ¿no? Porque yo me doy cuenta que no usé a veces los operadores que podía haber usado, la complejidad de la ecuación puede ser superior a lo que en realidad yo estoy buscando, o sea, se puede buscar de una manera más simple, en fin, una serie de aspectos que por ahí en la segunda clase vamos a ver como ejemplo, ¿no? Bueno, las búsquedas hay muchas alternativas, digamos, ¿no? En lo que es la construcción de esa query que hablábamos, de esa ecuación de búsqueda, ¿no? Entonces acá damos un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería ese libro que buscaba en el portal de compras, aprendizaje automático en el campo de la medicina, como sería, bueno, hay que buscar sobre esto. Bueno, empiezan a aparecer una serie de elementos que conforman casi una sintaxis y una gramática, si ustedes quieren, de lo que es la construcción de ecuaciones de búsqueda, ¿no? Donde yo puedo poner el campo, puedo usar no sé, una serie de símbolos y signos que me van a dar una interpretación, ese proceso de inferencia del que hablamos. Bueno, un poco son los elementos que ayudan a hacerle entender al sistema qué es lo que estoy buscando y de qué manera lo quiero y con qué quiero relacionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aparece una batería de cosas que acá decimos, bueno, puede ser búsqueda en un campo específico, una búsqueda más textual en términos de lo que es la proximidad, donde están situados los términos, una búsqueda más compleja donde ya también le agreguemos operadores lógicos que se combinan entre sí, o sea, no siempre tienen por qué usarse separadamente, ¿no? Se puede usar los OR, los NOT, los AND conjuntamente, y eso requiere de una sintaxis particular, ¿sí? Ahí aparecen los paréntesis, digamos, aparece ya mucho el nivel de ecuaciones que manejábamos también en alguna matemática que vimos en el secundario, donde primero se resuelve, por ejemplo, una suma lógica sería en este caso, y luego una intersección, en fin. Esa es la sintaxis, digamos, ¿no? Entonces, y todo esto puede ser todo junto, combinado, ¿no? Es decir, la complejidad que puede adquirir una ecuación de búsqueda es directamente proporcional a el conocimiento que tenga el usuario sobre el manejo del lenguaje de búsqueda, la capacidad de la interfase, ¿sí? O los elementos que provee una interfaz para que esa ecuación de búsqueda pueda construirse de manera informada, de manera intuitiva, del modelo de recuperación o los modelos de recuperación que tenga o que utilice ese sistema de información, ¿sí? Y de la claridad, les diría, o de la certeza, o de el nivel de inferencia que yo logre trasladar a esa ecuación de lo que realmente quiero buscar. O sea, hay una serie de elementos, ¿sí? Para que ustedes entiendan, y me estoy olvidando de otros que son, digamos, previos. Sería, bueno, dónde buscar primero, o sea, seleccionar qué fuentes, y todo eso se va encadenando en una estrategia, lo llama estrategia de búsqueda, pero claro, para armar una estrategia, cuando yo hago una estrategia sobre algo, es porque conozco, ¿sí? Sé, estoy formado para que esa estrategia tenga los componentes necesarios para orientar lo que efectivamente quiero hacer, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, y se estarán dando cuenta la cantidad de elementos que entran en juego y que nosotros debemos conocer y dominar, no solamente para ejecutar estos procesos de manera adecuada y profesional, sino además para trasladar al usuario, o sea, formar a ese usuario en todas las capacidades y potencialidades que tiene cuando se sienta en una interfaz, a veces donde, como es Google, que aparece una ventanita, la posibilidad es que en esa ventanita yo puedo desplegar la cantidad de elementos que puedo poner a disposición para que
la búsqueda sea mucho más compleja, mucho más inferencial en términos de lo que veníamos hablando y lograr mejores resultados, ¿sí? Bueno, ya pasando a lo que es la evaluación, también ahí aparecen una serie de elementos y de variables en estos procesos. ¿Qué se evalúa? Acá le damos algunos que son los más claves, ¿no? Se evalúa la relevancia, ¿no? En términos conceptuales, que es el grado en que los documentos recuperados son relevantes para la consulta. Bueno, ahí aparece un sistema que puede rankear por relevancia, que va a ayudar, pero yo igualmente debo evaluar eso. La eficacia es la capacidad del sistema para identificar y recuperar una alta proporción de documentos relevantes, mientras lo que hace es minimizar lo que recupera y que no me va a servir, ¿se entiende? O sea, un sistema es eficaz cuando la mayoría de los elementos, vamos a llamarlos registros por nuestro contexto, de los registros bibliográficos que recupera, son de alguna manera relevantes, más o menos, y hay muy pocos que no lo son. O sea, cuanto mayor cantidad haya de relevancia, mayor eficacia tiene ese sistema. También la eficiencia, en qué tiempo lo hace, qué recursos hace falta para ejecutar esa búsqueda en condiciones, digamos, de lo que se llaman literalmente los fierros, y puede ser la velocidad de conexión o demás. Decimos, cómo esa infraestructura necesaria para buscar eficientemente información se hace presente, ¿no? Y después también la usabilidad, ¿no? Respecto de lo que sería cómo usar ese sistema. Yo les decía hoy la capacidad que tiene una interfaz de hacernos ver los elementos que se ponen en juego, de que yo los puedo usar, de que yo sepa usarlos y de que esa interfaz me vaya llevando de la manera en que yo me equivoco, reaccione y me corrija y me diga por acá no, por acá sí, esto está mal, esto está bien, y digamos se genera, digamos, todo un proceso de búsqueda, digamos, asistido, digamos, desde una interfaz más o menos inteligente, ¿no? Bueno, hay después elementos ya más empíricos de evaluación. Ahí aparece el concepto de precisión y de acierto, ¿sí? Esto se los dejo para que lo lean. Es más que nada el tipo de evaluación que puede hacer un sistema, no el usuario, porque el usuario no evalúa en estos términos. Decíamos hoy, es más o menos pertinente, sirve o no sirve, es útil o no es útil, pero el sistema que puede evaluar lo que recupera en cada una de las intervenciones, lo hace en muchos casos mediante elementos estadísticos o matemáticos. En este caso son dos tasas, ¿sí?, de precisión y acierto, que son dos evaluaciones muy clásicas de cómo un sistema puede comportarse y en ese sentido poder saber o poder corregir en todo caso ese sistema y optimizarlo. Bueno, hasta acá entonces esta primer clase, digamos, de lo que sería fundamentos, prácticas, procesos, ¿sí? Digamos, lo que podemos decir, lo que hay que saber sobre la recuperación de información, sobre la búsqueda y recuperación de información. Y esta es un poco la bibliografía que en primer lugar vamos a proponer, que es una bibliografía muy clásica, ¿sí?, donde efectivamente ahí lo que van a leer son explicaciones de los dos modelos que nosotros propusimos acá, cuestiones de evaluación de esa recuperación, ¿sí? Hay ahí un material nuestro donde amplificamos un poquito la explicación de cómo usar los operadores booleanos y demás, digamos, que tienen que ver con cuestiones absolutamente conceptuales de definición y de operatividad, digamos, de estos sistemas, de estos modelos en términos de esta idea de búsqueda y recuperación, ¿no? Entonces, la clase que viene lo que vamos a hacer es todo esto, ponerlo en práctica y ver cómo se manifiestan en diferentes interfaces, diferentes modelos de búsqueda, diferentes fuentes para buscar, en un entorno, como les digo, que es absolutamente dinámico y cambiante, y en general esto que explicamos hoy no ha variado, se ha potenciado, ha mejorado, han aparecido, digamos, cuestiones que han enriquecido todo lo que hemos dicho, pero esto no ha variado, sigue igual. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo esto se comporta en la realidad, en la práctica, ¿no?
digamos, diciendo finalmente que esto nosotros no solamente lo debemos conocer, porque es parte de los sistemas de recuperación, como veíamos hoy, son parte, digamos, del espacio en donde nosotros operamos profesionalmente, sino que además tenemos que tener la capacidad de comprender cómo se desarrollan, cómo operan estos modelos y estos sistemas, no solo para poder utilizarlos, sino también para poder explicarlos, para poder formar a otros en el uso de esas herramientas, y al mismo tiempo también poder generar evaluaciones sobre estas cuestiones, ¿no? Que yo no puedo evaluar lo que no conozco, como tampoco, y esto lo hemos dicho más de una vez, no puedo buscar tampoco lo que no conozco, ¿no? Lo que no sé. Y hay mucha gente analfabeta en estas cuestiones, ¿sí? O que cree saber pero en realidad no sabe nada, ¿sí? Usa las herramientas así de manera muy casi explosiva, intuitiva. ¿Mm? Bueno, acá estamos obligados a conocer y saber profundamente estas cuestiones. Bueno, nos vemos en el próximo video entonces con la segunda parte de esta unidad. Bueno, gracias.